en esta computadora. En la clase anterior estuvimos viendo lo que el apóstol Pablo exhorta a los corintios. Le dice que no deben codiciar cosas malas, como los israelitas en el desierto, no adorar a los ídolos, no cometer inmoralidades sexuales, no tentar al Señor, no murmurar o quejarse, huir de la idolatría, no participar con los demonios. El trasfondo o el marco por el cual el apóstol Pablo le da estas exhortaciones o estos consejos a los corintios son los pecados que el pueblo de Israel cometió cuando salieron de la esclavitud de la tierra de Egipto. No hagan lo mismo que hicieron los judíos cuando salieron de la esclavitud de Egipto, porque estos son ejemplos para nosotros de lo que no debemos hacer. También el apóstol Pablo presenta algunos principios en nuestras relaciones con el prójimo. El principio de la conducta cristiana es no buscar nuestros propios intereses, sino los intereses del prójimo. Otro principio es hacer todo para la gloria de Dios, no hacer tropezar a nadie. O se extraen estos principios de aquella sección del libro de Corintios, donde le recomienda el apóstol Pablo que todo lo que le sirvan en la mesa cuando son invitados coman absolutamente todo de lo que le sirven allí. Pero si una persona indica que eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Porque si un cristiano débil, de una conciencia débil, o que no tiene una comprensión completa acerca de Dios, va a tentarse de comer sacrificado a los ídolos y su conciencia se va a corromper o va a pecar contra el Señor, porque él piensa que aquellos ídolos existen todavía. Por lo tanto, si come de los sacrificados de los ídolos, ese Dios va a venir a habitar dentro de su alma, porque piensa que hay más Dios aparte del Dios cristiano. No así el que es maduro espiritualmente. Y el principio del apóstol Pablo es renunciar a los derechos, renunciar a los derechos de la libertad del apóstol de comer de todo lo que quiera. Porque él dice, si alguno se escandaliza y yo hago tropezar a alguno por el hecho de comer carne, entonces yo no voy a comer carne más. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo, de renunciar a sus derechos, no buscar nuestros propios beneficios, sino los intereses del prójimo. Y después le dice el apóstol Pablo que limiten a él, así como él imita al Señor Jesucristo, es decir, de buscar siempre los intereses del prójimo antes que los propios intereses. Eso es lo que le recomienda el apóstol Pablo o le exhorta a los corintios. También había un problema en la Santa Cena. El apóstol Pablo no le puede elogiar porque hay serios problemas en la Santa Cena. Las reuniones que ellos realizaban traían más perjuicio que beneficios, porque antes de la cena tenían una cena que se llamaba ágape. La finalidad de la fiesta de ágape era, previo a la Santa Cena, era confraternizar, fomentar la unidad espiritual dentro de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero es precisamente lo contrario, la inversa, que se realizaba porque comían los ricos en un lado y los que tenían más pobres llegaban después y no tenían comunión entre ellos, había una división entre ellos, habían división, no se reunían para comer la cena del Señor, se embriagaban, avergonzaban a los que no tenían nada. Por esa situación, por tomar la cena del Señor indignamente, por avergonzar a los que no tenían y también por causar las divisiones dentro de estas iglesias, al momento de tomar la Santa Cena no discernían el símbolo de la Santa Cena, entonces el Señor los condenó, los castigó, los enjuició. Dice que aquel que toma la cena del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Será enjuiciado en debilidades, con enfermedades y también con la muerte. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, en en esta materia, Epístolas Paulinas 1. Lo que vamos a ver a continuación en esta clase tiene que ver con los distintos dones, los dones espirituales, los dones ministeriales, y también por qué razón el amor es superior a los dones espirituales y cuál es la finalidad
de la predicación. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase acerca de los dones espirituales. Los sermones hoy día, estamos a 15 de noviembre. Jeremías Marihual, el pastor Marcos Villagual. Mi pastor Marcos Villagual dijo que correspondía al sermón hoy día, pero él va a estar en la segunda parte de la clase. Pero hoy día solamente trabajamos la primera parte de la clase, por lo tanto la otra será solamente predicación. No son entre 15 minutos nada más. Y luego yo le envío el examen a su correo electrónico para que lo respondan juntamente con sus tareas, no tienen ningún tipo de problema. Bienvenida, hermana Ruth. Muy bien. Aquí estamos entonces. Me fui, apreté algo que no tenía que apretar. Vamos otra vez. Aquí estamos entonces. Un tema muy importante dentro de las iglesias cristianas que tiene que ver con los dones espirituales. Muy importante. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, dice que los dones espirituales tienen la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad por la cual existen los dones espirituales. Vamos a leer, por favor, del capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 11. De los dones espirituales vamos a comenzar con 2 versículos bíblicos cada uno, por favor. Comenzamos con la hermana Belén, después la hermana Ruth, la hermana Danai, y seguimos con el hermano David y la hermana Miriam, por favor. 1 Corintios capítulo 12, 2 versículos cada uno. ¿Dos? Correcto, por favor, hermana Belén. Ya, ya no. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermana Ruth, ahora, por favor. Creo que la hermana Ruth tiene problemas con el micrófono porque lo tiene activado pero no se escucha. Así que vamos a continuar con el hermano David y la hermana Miriam, por favor. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Perfecto. A otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. De acuerdo a... pasó esto. Ahí está. De acuerdo a este pasaje bíblico, ¿cuántos términos se utilizan para referirse a los dones espirituales? Se dice primero dones. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra se utiliza para referirse a los dones espirituales? Ministerio, Ministerio, muy bien. ¿Qué más? Dones, ministerios, Diversidad de operaciones, operaciones también, perfecto. manifestación del Espíritu. Manifestación del Espíritu. Excelente. Hasta ahí parece que tenemos los distintos tipos de términos o de vocablos que son utilizados para referirse a los dones espirituales. Manifestación del Espíritu. Por lo tanto, cuando están en ejercicio los dones espirituales, nosotros podemos indicar aquí hay manifestación del Espíritu.
Y cuando no están en ejercicio los dones espirituales, decimos, aquí no hay manifestación del Espíritu. O dones espirituales, operaciones o ministerios. Los llantos, por ejemplo, el llanto, el temblor, eh, el alzar la voz de alegría, de gozo, al sentir intensamente la presencia del Señor. Aquellos son, entonces, son resultados, son, son respuestas, son reacciones a las manifestaciones espirituales, entonces. Porque aquí se está indicando cuáles son las manifestaciones espirituales, los dones y las operaciones o ministerios. Son reacciones al espíritu. Los llantos, por ejemplo, se está reaccionando ante la manifestación espiritual. Son reacciones propias de los creyentes, pero son reacciones a las manifestaciones del espíritu. Y son varias manifestaciones del espíritu o dones espirituales. Esto, si está vigente o no está vigente, Darío López, un escritor que es pentecostal peruano, un teólogo muy importante que se fue a educar a Edimburgo, Escocia, él dice que es una pérdida de tiempo el indicar si está activo o no está activo los dones espirituales, porque la única explicación que se da acerca del crecimiento extraordinario de las iglesias pentecostales en el mundo es precisamente la acción y la operación o la vigencia de estos dones espirituales, como lo describe el apóstol Pablo acá en esta sección del capítulo 12. Los que son cesacionistas. ¿A qué se refieren los que son cesacionistas? Son aquellos que no creen que los dones espirituales están vigentes. ¿Cuál es el argumento que se emplea para indicar que los dones espirituales están vigentes? Cuando se complete el canon. El apóstol Pablo dice, cuando llega lo perfecto, entonces ya las lenguas cesarán, las profecías cesarán, y los dones espirituales cesarán cuando venga lo perfecto. Y los cesacionistas indican que cuando llegue lo perfecto se refiere cuando se complete el canon del Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura, entonces ya no habrá necesidad de estos dones espirituales, porque tenía la finalidad, estos dones espirituales, según los cesacionistas, de confirmar o autenticar la predicación de los apóstoles. Eso era, autenticar, evidenciar de que el mensaje que estaban dando los creyentes era el mensaje de Dios, para que estuvieran seguras las personas que Dios confirmaba la enseñanza de los cristianos, por eso estaban vigentes los dones espirituales, porque no había nada que lo confirmara exteriormente o de manera objetiva. Pero cuando ya tiene la Biblia, entonces ya no se requieren los dones espirituales, puesto que ya se puede verificar y confirmar las enseñanzas de manera concreta o objetiva por medio del texto escrito. Ese es el argumento que emplean los cesacionistas. Los continuistas indican que cuando llegue lo perfecto no se refiere al canon del Nuevo Testamento, sino que está hablando acerca de cuando llegue lo perfecto. En parte soy conocido, en parte veo. Se refiere a la segunda venida de Jesucristo. A eso apunta a un tema escatológico, entonces. Cuando se produzca la glorificación de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo, eso es lo perfecto. Cuando se produzca, por supuesto, la perfección cristiana, se complete todo el proceso de la santificación. Así lo explican los que son continuistas. ¿A qué me refiero a los continuistas? Que los dones espirituales están vigentes todavía. El otro argumento contra los cesacionistas. Los dones espirituales tienen la finalidad de confirmar, de evidenciar las enseñanzas de los cristianos y de los apóstoles. ¿Cuál es la finalidad de los dones espirituales, mis estimados hermanos? Es la pregunta para todos. La hermana Ru no tiene problema con el micrófono, pero puede escribir, hermana Ru, igual en el chat, pueden dejar algunos mensajes si no le funciona el micrófono. ¿Cuál es la finalidad, mis hermanos, de los dones espirituales? Para edificar a la iglesia. Esa es el propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. No, eso dice la Sagrada Escritura, no es entonces para confirmar
que el mensaje que están transmitiendo los cristianos es, es auténtico de Dios, sino que tiene otro propósito los dones espirituales: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Además que siempre se requiere la vigencia de los dones también. Ya. ¿Cuáles son estos? Lo estuvimos leyendo. La palabra de sabiduría es el primer don espiritual. Esto es muy importante, mis hermanos, que en todas nuestras iglesias, en todas las iglesias cristianas evangélicas, se practique, se fomente, se cultive es los dones espirituales. Fundamental practicarlo y fomentarlo y cultivarlo. Se debe enseñar, se debe cultivar también. La palabra de sabiduría en griego es sofía o sabiduría. Es inteligencia, conocimiento, discernimiento, también se puede traducir. Tiene que ver la palabra de sabiduría con el conocimiento de las cosas humanas y divinas, y también de sus causas. Procede no tanto de los pensamientos como de la comunión con Dios. No es algo propio nuestro, sino que proviene de la comunión con Dios. Es un don, por lo tanto, no lo podemos nosotros desarrollar por nosotros mismos, puesto que es un don. No es una habilidad nuestra, es un don de Dios. No, y Dios determina su Santo Espíritu a quién darle, conforme a su voluntad. La expresión palabra de sabiduría se refiere a una porción pequeña, palabra de sabiduría. También se refiere a un tipo de sabiduría especial para una necesidad en particular. Cuando alguien necesita una orientación, un consejo para solucionar un problema complejo o difícil, entonces el Señor le puede dotar en ese momento con una palabra de sabiduría para darle un buen consejo. Y eso se requiere permanentemente. Los que dan consejería pastoral, por ejemplo, los pastores o los diáconos, bueno, todos los que están a cargo de grupo de hermanos o creyentes también, cualquier creyente, de una persona incrédula también que se le acerca y le pide un consejo por el hecho de ser cristiano, se requiere este don de la palabra de sabiduría, un tipo de sabiduría especial para una necesidad en particular. Podríamos decir que es un poco de sabiduría de Dios expresada en un tiempo oportuno, cuando se requiera. Algún miembro del cuerpo de Cristo requiera qué es lo que Dios quiere para mí en un evento específico, cuál será la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico de la palabra sabiduría se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 de Hechos. En ese capítulo había un conflicto con los judaizantes, quienes estaban persuadiendo a los gentiles a que debían circuncidarse y debían guardar toda la ley para poder ser salvos. Primero tenían que judaizarse, hacerse judío y después hacerse cristiano. No podían saltar el puente para hacerse de la gentilidad, hacerse cristiano, sino que primero tenían que cruzar un puente, que es el judaísmo. Tenían que hacerse judío y después hacerse cristiano. La circuncisión y guardar la ley y creer en Cristo era la forma para poder salvarse. Es lo que enseñaban los judaizantes del siglo I y que se encuentra registrado en el Hecho capítulo 15. Ese fue el problema. Por lo tanto, este problema debe solucionarse. Y aquí comenzamos a ver el ejercicio del don de sabiduría. Se convoca un concilio, el primer concilio de la Iglesia cristiana, para solucionar un conflicto, y este primer conflicto fue un conflicto doctrinal. Los concilios se reunieron con esa finalidad, solucionar problemas doctrinales. Estamos viendo acá entonces que la doctrina no es cosa periférica o no es fundamental, sino que es importantísimo. Es el fundamento donde se sustenta todas las creencias y las convicciones cristianas. Y debe creerse bien. A eso se refiere la ortodoxia. Con creer bien, no creer de manera distorsionada la verdad. Por lo tanto, se lleva a cabo un concilio en Jerusalén y se le da la oportunidad a los judaizantes y luego la oportunidad al apóstol Pedro. El apóstol Pedro señala: el Señor me reveló que lo que Dios limpió no lo llame yo común o inmundo. Y también yo fui testigo de que Dios me dijo que tenía que ir a la casa de un tal centurión y que le hablara palabras para que fuera salvo él y su casa. Y dice el apóstol Pedro: yo prediqué en la casa de Cornelio, y cuando estaba predicando cayó el Espíritu Santo del mismo modo como nosotros, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto,
el Señor no hace acepción de personas. No hubo necesidad de que se judaizaran, de circuncidarse o de guardar la ley para recibir el Espíritu Santo, sino que solamente creyeron en Jesucristo. Y después se dice, somos salvos solamente por medio de la fe, somos santificados también por medio de la fe, recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Y Santiago dice posteriormente que acordamos entonces, y también le pareció bien al Espíritu Santo, no inquietar a los gentiles, sino simplemente que se abstengan de sangre de ahogado, de idolatría, de fornicación, y eso es lo que recuerdo ahora, pero no imponerle más carga a los gentiles de solamente estas disposiciones. Se resolvió un problema, hubo una deliberación entre todos los grupos de apóstoles también, y concluye el apóstol, perdón, concluye Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, el que lideraba la iglesia de Jerusalén, una autoridad. Ahí vemos la expresión de la palabra de sabiduría en Santiago o en Jacobo. El- nos pareció bien a nosotros, el Espíritu Santo, no imponer más carga a los gentiles, sino esto, que se abstengan de algunas cosas. Ahí vemos el ejercicio de la palabra de sabiduría. No sé, hermano, si ustedes han sido testigos, algún testimonio de este ejercicio, aparte de lo que le mencioné en el texto bíblico, de la palabra de sabiduría. Es decir, alguien en alguna oportunidad, cuando se requiere en un momento de angustia, o no necesariamente de angustia, para tomar una decisión importante, alguien le orientó, le dio una, y se manifestó la palabra de sabiduría en ese instante. ¿Alguien podría dar un ejemplo? Yo nunca he visto, hermano, ese don. O No, sea, así de manera más, a ver, no sé cómo explicarlo, de una manera grande, por decirlo así. ok. No necesariamente entra en un trance como la lengua o la profecía, sino simplemente un consejo que recibe de alguien para solucionar un problema. Bueno, aquí en la Biblia vemos de carácter doctrinal, pero también puede ser de carácter espiritual. Bien, hermano David, hermana Miriam, ¿algún ejemplo del ejercicio de este don de sabiduría? ¿Algún consejo que hayan recibido muy pertinente en alguna ocasión? Bueno, la hermana Ruth no tiene micrófono para preguntarle. Que recuerdo en este momento, no tengo recuerdo de eso. Ah, perfecto, hermano, muy bien. Pero quedó claro este don, ¿verdad? La palabra sabiduría es es un consejo que proviene de Dios por medio de los instrumentos humanos, por supuesto, para solucionar un conflicto. ¿Cómo lo podemos ver ahí de un conflicto doctrinal o cualquier tipo de otro conflicto? Espera un momento, hermano. Hermano, Sí, espera un momento, hermano Daniel, me están hablando acá. Voy enseguida. Muy bien, adelante, hermana Daniel. no le voy a preguntar cómo sabe un hermano, una persona que tiene algún don. Ah, muy bien. La forma de saberlo es por medio de la práctica. La palabra de sabiduría. ¿Cómo se puede saber que tiene el don de la palabra de sabiduría? Porque en algún momento un hermano se le acercó y le pidió un consejo y, y le dio aquel consejo. Y después el hermano le dice, muchas gracias por haberme ayudado, porque tu consejo realmente provino de Dios, porque solucionó el problema que yo tenía. Ahí lo supo porque otro hermano lo confirmó, le dice, me ayudó, el consejo que tú me diste me ayudó, por medio de la práctica. La otra forma de saber lo que tiene el don es por medio de la convicción personal. Ya esto no es de manera objetiva, es decir, otra persona, la iglesia le confirma el don, sino también por medio más subjetivo, es decir, estoy plenamente convencido de que yo tengo un determinado don. Esas son las dos formas que yo recuerdo ahora para saber
qué tipo de don uno tiene. El don de sanidad no es muy difícil de saberlo si lo tiene o no. Si ora por los enfermos y los enfermos sanaron, tiene el don de sanidad. Bueno, no es que eh, él o ella es la que tiene el poder para sanarlo, sino simplemente Dios lo utilizó como canal para producir la sanidad, porque la sanidad lo produce Dios. Pero ¿cómo sabe que tiene el don? Porque el enfermo se sanó. Es la única manera de saberlo. Y si no se sana, no tiene el don de sanidad, nada. Es la única manera de saberlo. Pero hay una convicción muy profunda, una persuasión donde no quepa ninguna duda. Por ejemplo, los hermanos que tienen el don de profecía, por ejemplo. Se acerca una hermana que tiene un problema muy complejo, no puede quedar embarazada la hermana, tiene enfermedades en su interior, quistes ováricos se llama la enfermedad, y han pasado los años y no puede quedar embarazada, y le ora al Señor para que el Señor le tenga misericordia, y el Señor responde por medio de una profeta. Se le acerca la profeta y le dice: Dios ha quitado hoy tu afrenta y te ha puesto órganos nuevos, le dice la profeta a la hermana. Se lo dice en septiembre. En octubre la hermana queda embarazada. Un mes solamente de diferencia. Hoy Dios te pone órganos o te crea órganos nuevos. Extraordinario. La profeta, ¿cómo, cómo sabe que es Dios y no ella misma la, la que le da este mensaje? Por la profunda convicción que tiene. Es muy subjetivo esto, pero tiene una convicción, una creencia, una fe, tiene el don de fe también para aquello, donde no hay ninguna duda. Ese mensaje es superior a ella, tiene que entregarlo, porque es superior. Es una convicción que la desborda, por lo tanto tiene que entregarla, porque sabe en su interior, en su corazón, está plenamente convencida de que Dios le ha hablado y no otra persona. También Dios le puede confirmar algún don, ahora que yo recuerdo, a medida que voy hablándole, me recuerdo, por medio de un sueño, por medio de sueños también. Dios le puede indicar que tiene un don en particular por medio de un sueño. Pero de alguna manera Dios le da a conocer a un creyente que tiene algún don. Y todos los creyentes tienen algún don. No hay ninguno que no tenga ningún don. Todos tienen un don porque todos tienen el Espíritu de Dios. La otra pregunta que surge acá: ¿cuándo se activan los dones o cuándo no se activan? Algunos dicen, yo lo he leído, pero lo he leído solamente. No he hecho una investigación respondiendo a esa pregunta en particular. ¿Cuándo se activan los dones espirituales? ¿O cuándo se reciben los dones espirituales? Algunos libros dicen que se activan y entran en vigencia con el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Ahí se activan los dones espirituales. En la puerta de entrada para el ejercicio y la acción y la activación de todos los dones espirituales, con el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una obra posterior a la conversión, no se debe confundir con la regeneración. Y tiene otro propósito de la regeneración, porque el propósito de la regeneración es regenerarlo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es darle poder para testificar acerca del Señor Jesucristo. Eso dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Por lo tanto, le capacita el bautismo del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de testificar acerca del Señor Jesucristo. Por eso concluyen, lo más probable en este libro, que el bautismo con el Espíritu Santo le abre las puertas o se activan los dones espirituales con el bautismo con el Espíritu Santo. No estoy seguro, la verdad, que no he hecho una investigación. Me gustaría hacerlo en algún momento respondiendo a esa pregunta: ¿cuándo se activan los dones espirituales? Porque también tiendo a creer que por el simple hecho de ser cristiano ya tiene los dones espirituales, porque el Espíritu de Dios lo ha sellado, ya está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya es creyente, por lo tanto el creyente tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia.
aunque todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que tiendo a creer, pero no tengo tengo la duda para confirmarla. El, lo otro del bautismo con el Espíritu Santo se debe pedir. El bautismo con el Espíritu Santo. Si alguien tiene la duda de que no es bautizado con el Espíritu Santo, se pide el bautismo con el Espíritu Santo. A ver, no siempre el Señor va a responder porque se le pide, por más, en otras oportunidades, simplemente por la necesidad, el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. Pero, pero también se puede pedir que el Señor lo bautice con el Espíritu Santo. Con mi esposa me cuenta ella que le hablaban acerca del bautismo con el Espíritu Santo, de las lenguas, profecías, sanidades, milagros. Y ella no podía creer que eso también estaba vigente, que no solamente estaba registrado en la Escritura, sino que lo podían disfrutar ahora, hoy. Y estaba orando en su casa, en su pieza, como a las 12 de la noche, experimentó el bautismo con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua, me cuenta mi esposa. Ahí experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Cuando experimentó el bautismo, ya su vida cristiana fue diferente. Ya fue diferente, dice. No es que haya experimentado la conversión en ese momento, ya estaba convertida, pero fue más ferviente espiritualmente. Eso es, más ferviente en el espíritu. Por las necesidades también se experimenta el bautismo del Espíritu Santo. No necesariamente las lenguas, porque las asambleas de Dios en América Latina, en el mundo entero, las lenguas son la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero en Chile no necesariamente, puede ser las lenguas, las profecías, las danzas también. En el siglo XX comenzaron las danzas a considerarse como evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, pero si tiene poder para testificar acerca del Señor Jesucristo y su ministerio es confirmado también, es confirmado por los frutos que está produciendo su ministerio, esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios, aunque no haya hablado en lengua. Así en Chile siempre se, se explicó de ese modo. Bien. La otra, el otro don. El otro don. ¿Cuál es el otro don? La palabra de ciencia. Nos detuvimos harto en la palabra de sabiduría. Bueno, ahora vamos a seguir con la palabra de ciencia. En griego es gnosis, conocimiento. Puesto que el Espíritu Santo todo lo sabe, da a conocer al creyente lo que éste por sus propios medios no puede conocer. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso del 1 al 10, ahí en el libro de los Hechos vemos una cantidad extraordinaria de ejercicios de los dones espirituales. ¿Cómo sabe el apóstol Pedro? ¿Cómo sabe Pedro que Ananías y Zafira le mintieron? Dios se lo dio a conocer. Y ese conocimiento que recibió Pedro, ¿cómo se llama? Don de conocimiento o don de ciencia. Porque él no pudo saber que Ananías y Zafira le estaban mintiendo. Lo supo porque Dios le dio una palabra de ciencia en ese instante. Hechos capítulo 8, verso 23. Pedro sabía que Simón abrigaba una amarga envidia y pecado en su corazón. ¿Cómo supo Pedro que Simón, el mago, guardaba una envidia y pecado en su corazón? Pedro no lo podía saber. Dios se lo reveló. ¿Y cómo se llama ese conocimiento que recibió Pedro? Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Hechos capítulo 9, verso de 1 al 18. Ananías sabía algunos datos acerca de Saulo por medio del Espíritu. Sabe que Saulo está orando y que ya es hermano. ¿Cómo sabe cómo sabe Ananías de que Saulo está orando y que ya es hermano? Porque Dios se lo dio a conocer. Ese conocimiento que no lo puede saber el ser humano por fuerzas propias, Dios se lo da a conocer y ese conocimiento se llama palabra de ciencia, lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. ¿Qué más? Hechos capítulo 27. Pablo sabía que los miembros de la tripulación del barco azotado por la tormenta no se salvarían si no permanecían en la embarcación. ¿Cómo Pablo sabía que no iban a morir si permanecían en la embarcación? Porque Dios se lo reveló. ¿Y cómo se llama ese conocimiento? Palabra de ciencia. Dios se lo revela. El término que estoy empleando es revelar. Dios se lo revela. Y no está errado, sino que está bien. Porque no me refiero a la revelación escritural o nuevas revelaciones, sino que me estoy refiriendo a la revelación continua en la iglesia. Cuando hablo acerca de la revelación continua en la iglesia, no me refiero a la revelación continua en la iglesia desde la perspectiva de los mormones, porque en una oportunidad
me compré la Feria de las Pulgas. Siempre voy a la Feria de las Pulgas y veo los libros. Y me interesó uno en particular, era de la... Me gustó la tapa y las hojas también, me gustaron las hojas antiguas, pero de muy buena calidad. Y claro, el tema hablaban acerca de los mormones. Y después le pregunté a un mormón si lo que dice este libro es correcto o ya han cambiado esta doctrina. Lo escribieron los apóstoles, sí, lo escribieron los apóstoles, entonces eso no se altera, no cambia con el tiempo. Y en ese libro habla acerca de la revelación continua también, pero se refieren a nuevas revelaciones, a otras revelaciones, pero dadas por los apóstoles de los mormones. Tampoco me refiero a ese tipo de revelación que supuestamente Dios se lo da a los apóstoles, a los profetas mormones, y después pueden ser agregados en la perla y convenio, la doctrina de gran precio, que son las doctrinas o los libros de los mormones. Tampoco me refiero a eso, sino me refiero simplemente a este término revelación, dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo, los ejemplos bíblicos que acabo de dar. Pablo sabía que no iban a aparecer los miembros o los que estaban en la embarcación. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios se lo dio a conocer. Y ese término, dar a conocer lo que solamente está dentro de los conocimientos de Dios, es revelación. Pero no es escritural, no es encarnacional, no es general tampoco, ni tampoco es mormona, sino que es lo que Dios le da a conocer a su iglesia a través de todos los tiempos. No es nueva revelación igual, tampoco. Ya, la palabra de ciencia es esa entonces, de conocimiento. Si hay alguna duda con respecto a estos dos, me lo plantean a medida que nosotros vamos avanzando, mis hermanos. Si está claro, estaríamos bien. Ahí me confirman con el dedo, me dice está claro hasta ahora. El otro término, el otro don espiritual es pistis. En griego es pistis, pero se traduce como fe. Pero acá tiene muchas acepciones esta palabra de fe. Puede referirse con confianza, creencia, convicción, buena fe, garantía, fidelidad, muchas. Este es un don de fe. No es la fe esta fe que es la fe salvífica. No es este tipo de fe. Porque la fe salvífica, todos los cristianos tenemos la fe salvífica. Porque, por el hecho de ser cristiano. Y es fundamental esta fe salvífica para apropiarnos de la obra de Cristo. Y Dios la dio a todos los creyentes. Pero el don de fe no es en la fe salvífica, sino que es un don. Y acá no todos lo tienen. Hay que tener cuidado para explicar este don de la fe, porque algunos hermanos pueden decir, por el hecho de no tener el don de la fe, lo pueden confundir con la salvación, de que por el hecho de no tenerla no son salvos. Este es el don de fe y no todos lo tienen. Y no es la fe salvífica, eso sí, todos lo tienen. Esta fe es la fe dada por el Espíritu Santo para suplir una necesidad en particular. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, verso del 1 al 11. Hay un pordiosero, un cojo que estaba sentado en la puerta del templo para mendigar. Era cojo de nacimiento, tenía 40 años también, vivía de las limosnas. Su curación era imposible para los hombres. Pedro descubrió que había fe especial en su corazón porque Pedro, al ver los ojos de él, supo que tenía fe. El cojo, para ser sanado, le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Le dijo Pedro al cojo, porque ya sabía Pedro que tenía fe para que se levantara en el nombre de Jesucristo. Gracias a esa fe, la cual era un don de Dios, le pudo decir al cojo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sabemos que Pedro tenía el don de fe por lo que le ocurrió al cojo. ¿Cómo sabemos que Pedro tenía el don de fe? Porque el cojo se levantó. Eh, se levantó, se produjo el milagro. Aquí hay una pregunta, mis hermanos. Me lo han preguntado varias veces cuando paso el libro de los Hechos también. Y me recuerdo la pregunta porque esta misma me lo plantearon hace tiempo, no obstante, muy recuerdo haciendo clases. Hice la pregunta y los hermanos, hubo dos respuestas ahí. Con respecto al don de fe, ¿quién es el que tiene el don de fe? ¿La persona que recibe el don o, o la persona que ora por sanidad? No sé si lo han reflexionado o pensado con anterioridad ante esta pregunta. ¿Quién es el que tiene el don de fe para producir cosas extraordinarias? Aquí un ejemplo nada más de un milagro del cojo.
¿Quién creen ustedes, mis hermanos? ¿El que debe tener el don de fe, el que ora por el enfermo o el enfermo? Eh, yo creo que el enfermo, Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la razón por el enfermo? porque él es la persona que necesita, en este caso, un actuar de Dios en su vida, un milagro. ¿Mm? Y, y eso es lo que, no sé, acordándome bueno, Jesús en varias oportunidades dice, tu fe te ha hecho salva, bueno, lo dice así, Sano, sí. pero sí, Perfecto, pero, perfecto. Perfecto, pero, hermano David. sí, por eso veo que el enfermo tiene que tener la fe. Muy bien, muy bien. Y también, bueno, buen ejemplo el que dio hermano David, el de tu fe te ha sido, por tu fe te ha salvado. El caso de la mujer sirofenicia, creo que tenía flujo de sangre, u otros también, tu fe te ha salvado. Salvación se refiere a la sanidad física, la fe de la persona que ora para pedirle, es decir, el, el protagonista de la sanidad, el que necesita la sanidad, debe tener el fe. Con respecto al cojo, obedeció a la orden de Pedro, levántate y anda. Al- el hecho de obedecer ya está indicando que tiene fe. Y la fe perdón, o después, la fe es posterior a la obediencia, porque él obedece y entonces cuando obedece la fe se activa. Bueno, ahí vemos ese caso. Otro hermano, me acuerdo, hace tiempo que me indicó aquello que parece que el que ora por el enfermo es el que debe tener el don de la fe. Porque con respecto al cojo, me dijo en esa oportunidad, si el cojo hubiese tenido el don de fe, entonces no estaría cojo, ya estaría sano ya. Pero al parecer, el don de la fe está en uno y está en otro, no solamente en el enfermo y en el que ora. Por ejemplo, acá el ejemplo que dio el hermano David, tu fe te ha salvado, la persona en la cual se efectuó el milagro tenía la fe. Y en el cojo, porque obedeció, él tenía la fe. Pero también parece que se requiere el don de la fe por aquel que ora por el enfermo. ¿Por qué razón? Vemos un caso de una persona, un paralítico, tetrapléjico, que abrieron el techo y sacaron el paralítico para que Cristo lo sanara. Jesús dice, viendo la fe de ellos, es decir, la fe de los amigos, les produjo el milagro. No solamente por la fe del cojo o del que va a orar, sino también por la fe de los amigos se produjo el milagro. Y parece que es así también porque en otro caso el Señor Jesucristo hizo salir a todos de una habitación. ¿Por qué? Porque no tenían fe para que se produjera el milagro, porque la incredulidad impide que se produzca un milagro. Pedro va a hacer lo mismo. Saquen a todos, porque se dio cuenta Pedro que esto no tienen fe. Entonces, como no tienen fe, entonces el milagro no se podía producir. Por eso es que hace salir a todos. Y se efectuó el milagro, por supuesto. Parece que también está relacionada con la fe del grupo de personas que están orando por un enfermo. Y en algunos casos de un sordo y un mudo, como Cristo, por ejemplo, cuando sana a un sordo y un mudo. Esa persona no sabe lo que le va a ocurrir. El, el don lo tiene o lo manifiesta el Señor Jesucristo. No pudo haberse dado cuenta el sordo o el mudo porque no escuchan y no entiende nada tampoco. O en el caso de los muertos, tampoco está inconsciente el muerto. En ese caso, el que ora es el que debe tener la fe. El que produce la resurrección debe tener la fe. El apóstol Pedro y Pablo, cuando oran por un difunto, ahí la persona que recibe la resurrección no tiene la fe o está inconsciente. Entonces, el que ora debe tener la fe. Pero aquí entra en juego la incredulidad, pero la incredulidad es propio de la naturaleza humana y el don de la fe es un don en última instancia. No es algo que se puede
cultivar o desarrollar, porque no es un fruto del Espíritu. A esta fe es una fe que produce milagros, como lo que estamos hablando. La sanidad también. La sanidad es bueno, más fácil de explicar. Son dones de sanidad, son manifestaciones de la gracia de Dios, también de su favor, de su bondad. Ejemplo de la Biblia notamos, vemos, pero muchos ejemplos de sanidades, cojeras, diversas enfermedades, parálisis, ceguera, fiebre, disentería, dolencia. Hay una multitud de enfermedades que el Señor lo ha sanado. Ha producido un milagro extraordinario. No sé, hermanos, si pueden presentar algunos ejemplos, por favor, actuales de hermanos nuestros que el Señor ha efectuado un milagro. Sanidad estamos hablando, sanidad o milagros también. Mi mamá, Oh, gloria a Dios. el- sí, ella estaba muy mal, muy enferma y estuvo un mes grave en el hospital y los doctores no le encontraban qué era lo que ella tenía. Entonces la enviaron de un doctor a otro, después le dijeron que como no sabían podía ser depresión, pero mi mamá le dijo que ella no tenía nada de eso y no, al final nunca encontraron qué era lo que tenía, solamente mi mamá se iba poniendo más grave, mal. Mm. Y un día ya como que nosotros ya habíamos perdido la esperanza. Y cuando yo me fui al liceo, eh, yo pensé que ya no iba a encontrar a mi mamá. Bien. Entonces cuando volví, mi mamá había sido bautizada por el Señor y él cuando la bautizó la sanó. Y no, fue como si nunca hubiese estado enferma. Extraordinario, ¿eh? Qué lindo testimonio. Muchas gracias, hermana Danae, por compartirlo con nosotros. Bueno, con esos testimonios, mis hermanos, yo creo que no hay necesidad de seguir de argumentar acerca de si los dones están vigentes o no. Yo creo que por eso que dice Darío López, una pérdida de tiempo el discutir y argumentar teológica o filosóficamente si los dones están vigentes o no. Basta la multitud de milagros que han ocurrido en este tiempo. Hacer milagros, bueno, también en el ministerio de Cristo, cuando Cristo cambia el agua en vino, calmó la tempestad, Pedro caminó sobre las aguas, resucitó a un muerto, la liberación de la cárcel, la ceguera de un enemigo, el apóstol Pablo cuando una serpiente le mordió la mano no ocurrió absolutamente nada, todos son ejemplos de milagros. Otro don espiritual, el don de profecía, puede involucrar dos ideas, este don, la de predecir y de proclamar. Predecir el futuro, como Ágabo, que va a venir un hambre sobre todo Jerusalén, y también Ágabo predice que el apóstol Pablo va a ser arrestado en Jerusalén. Ahí está prediciendo. Pero también el don de la profecía tiene que ver con la proclamación. No es solamente predecir, sino proclamar. Un ejemplo de una profecía es el apóstol Pedro, cuando está explicando y está aplicando la profecía de Joel en el día de Pentecostés, el primer discurso que da el apóstol Pedro. No es un mensaje elaborado previamente. Dios lo inspiró en ese instante para proclamar el mensaje y para explicar el fenómeno extraordinario que se había producido. A eso también, ese discurso que no está elaborado, no es producto del estudio previo, a eso también se le llama profecía. Un mensaje, es decir, un mensaje como un sermón, pero que no ha sido elaborado, no es producto del estudio del predicador, sino que el Espíritu de Dios le está estimulando a hablar en ese instante. A eso se le llama también la profecía. O un mensaje también en particular que Dios le trae a alguna persona de, de- de diversos pensamientos internos que nadie más sabe, y cuando van a una iglesia el Señor le revela, le explica su angustia y le trae consuelo. Ahí estamos viendo en presencia de este ejercicio, de este don de la profecía. Profeteia en griego. Discernimiento de espíritu. ¿Cuál es el don del discernimiento de espíritu?
Cuando alguien está profetizando y, y se da cuenta alguien que esa profecía no es de Dios, sino que proviene del propio corazón de esa persona. A eso se le llama discernimiento de espíritu. O la actitud de una persona también que puede tener. ¿Con qué intención ha venido acá? Ese también tiene el don de discernimiento. Conocer el carácter, la personalidad, la intención de las personas es el don de discernimiento de espíritu. Cuando se están hablando en lengua, ¿quién es el que está hablando en lengua? ¿Es Dios realmente? ¿O es otro espíritu el que está hablando en lengua? El que tiene don de discernimiento de espíritu puede determinar aquello. Una doctrina también. Cuando hay una doctrina extraña, y no se dan cuenta nadie, porque es muy complejo de discernirlo, pero ¿con qué intención se está predicando esa doctrina? Aquel que tiene el don de discernimiento puede discernir claramente aquella predicación. En el evento pentecostal de la calle Azusa Street, había una anciana que se ponía a orar en una caja de tomate en la calle Azusa, y tenían culto todo el día y todos los días. Impresionante. Y todos predicaban, no había ninguna liturgia, ningún orden. En cuanto primero viene un coordinador, después un predicador, después vino la alabanza, después una oración, después la predicación. Todo era improvisado porque era un movimiento que está recién gestándose en 1906. Ocurrió eso en la calle Azusa Street. Pero varios se ponían a predicar, pero todos le tenían miedo a una ancianita, porque cuando tan pronto como se subía alguien a predicar, la anciana se ponía a orar, ponía su cabeza en la caja de tomate, y en varias ocasiones se levantaba la anciana y reprochaba al predicador de que su mensaje no estaba con la inspiración del Espíritu, ni estaba ungido también, sino que estaba predicando en la carne. Le tenían miedo a los predicadores de ir ahí a ese culto de la Susa Street. Esos son los discernimientos de espíritu. Todos esos son algunos ejemplos de los discernimientos de espíritu. Género de lengua, glosa es en griego, glosolalia, que hablan lenguas. Puede ser lengua, puede ser estas lenguas tanto angelical como terrenal. Esos son las lenguas, tanto terrenal como angelical. En Pentecostés las lenguas fueron terrenales. Cada uno entendía lo que estaban diciendo los apóstoles, aunque ellos no sabían lo que estaban hablando. La lengua es hablar o alabar a Dios o emitir un mensaje en un idioma o en otro idioma que no ha aprendido el que está hablando. Ese es el don de lenguas. Está profiriendo palabras, pero que él no entiende, en su mente no la entiende, pero la está hablando. Puede ser angelical, es decir, idioma del cielo, que no es terrenal y también terrenal. Un hermano comentaba que en un culto se manifestó el don de las lenguas. Y nadie entendía absolutamente nada, ni él tampoco la persona que habló lengua entendió nada de lo que dijo. Pero después, al finalizar el culto, una gitana habló y dijo: el Señor me ha hablado en este culto, porque me ha hablado mi propio idioma. No sé cuál es el idioma de los gitanos. ¿Alguien sabe el nombre, el idioma de los gitanos? Romané, creo que era. El romanés. Me habló en perfecto romanés. Entendimos, y el Señor me habló. Era una hermana que estaba descarriada y fue a un culto y el Señor le habló en romanés. Y el hermano nunca había aprendido romanés. Eso fue un idioma terrenal. Otro caso de un cura. Al curita le gustaba ir a los cultos, a las vigilias en el campo. Él decía: yo hago misa acá, me pongo mesotana, pero cuando hay vigilia en los campos, yo me pongo mi manta y me monto al caballo y me voy con bota y se va a las vigilias. Ahí aparecía el cura en las vigilias de los campos. Y en un momento, un hermano comienza a hablar en lengua, igual nadie lo entendía, ni él tampoco entendía lo que estaba diciendo, pero el cura le pregunta después: ¿dónde aprendiste a hablar tan bien el latín? Le digo: yo te entendí perfectamente y un latín mejor hablado que el que yo puedo hablar, le decía
el cura. Ahí fue el latín también. Una fue romanés y el otro fue latino. Latín. Podemos mencionar muchos otros casos de estas lenguas. Pueden ser lenguas terrenales como lenguas angelicales también. Algunos hermanos están conscientes de que están hablando en lenguas. Otros están inconscientes, de acuerdo al testimonio que han otorgado. Una hermana comentaba que cuando ella fue a una vigilia, le pidió a uno que estaba en la puerta agua y él no respondió, no le dijo nada. Y después se acercó a la pastora y le dijo, ¿qué le pasa al hermano? Porque no le pidió agua, pero no me dijo nada. Y la pastora la identificó que estaba hablando en lengua. Ella pensaba que estaba hablando en castellano, pero estaba hablando en otros idiomas. Esos son algunos ejemplos. Y no sabía. Algunos están conscientes entonces y otros no saben que están hablando en nuevas lenguas, en otras lenguas. El otro don que aparece acá en el verso 10 es el don de la interpretación de las lenguas. Interpretación de las lenguas. Muy importante, fundamental. El apóstol Pablo después dice, lo regula estos dones que debe haber interpretación cuando alguien está hablando en lenguas. Muy hermoso. Una vez yo lo vi cuando alguien estaba hablando en lengua y otro le estaba interpretando. Fue extraordinario, maravilloso el culto a aquel. Ver en ejercicio estos dones espirituales maravillosos. Estos son los dones espirituales, mis estimados hermanos. Nos detuvimos harto aquí en esta parte. La lección que podemos aprender de los dones espirituales, darnos cuenta que no necesitamos los unos a los otros, porque los dones son para la edificación de todos nosotros, del cuerpo de Cristo. Yo estoy enfermo ahora, y varios hermanos están enfermos, necesitamos el don de sanidad, que alguien venga a orar por nosotros y produzca la sanidad. Todos lo necesitamos mutuamente. Tengo una incertidumbre, no sé qué hacer, necesito alguien que me oriente. Entonces, necesito alguien que tenga el don de sabiduría, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, sí, de acuerdo a las necesidades que existen en la iglesia, que son muchas, entonces se requieren los dones. Por eso nos damos cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. Y se deben ejercer para edificar la edificación del cuerpo de Cristo. Y siempre hay que tener en cuenta que son dones, no son habilidades propias nuestras. Y respetando los unos a los otros, sentir solidaridad los unos con los otros. Los otros dones que presentan aquí, voy a avanzar rápido para abarcar todo lo que tenemos que ver. Los otros dones, estos son los dones ministeriales, pero no son tan exhaustivos para clasificarlos todos como dones espirituales, dones ministeriales, porque aquí se mezclan. Están dones ministeriales y los dones también espirituales. Veamos el primero, que es del verso 28 al 31. Bueno, ustedes lo leyeron, pero igual tienen que leerlo para responder las tareas. El apóstol es el primer don. Este es un don ministerial. Se debe distinguir entre el oficio apostólico y el ministerio apostólico. Yo creo que ya lo he explicado anteriormente, no sé si alguien recuerda cuál es la diferencia entre el oficio y el ministerio apostólico. ¿Alguien recordará, mis hermanos, entre oficio y ministerio de apóstol? Estamos hablando acá, en esta sección. Ocurre como igual con el profeta, ¿cierto? Correcto. El oficio ya no está vigente, pero se manifiesta en el ministerio. Perfecto. Eso es lo que se debe distinguir acá en estas partes. Se debe distinguir entre el oficio apostólico y el ministerio apostólico. Tanto el uno como el otro son dones también. Tanto el que tiene el oficio como el que tiene el don o el ministerio. Tienen el don. Apóstol significa enviar lejos, sencillamente enviar. Eso significa apóstol, enviar o enviar lejos. Por tanto, apóstol es aquel que ha sido enviado por el Señor para llevar el Evangelio a nuevos lugares, tanto los unos como los otros. En el Nuevo Testamento se utiliza el término apóstol en dos sentidos. En un sentido genérico, que un enviado, un mensajero, y en un sentido eclesiástico, especial, limitado a los 12, incluyendo también al apóstol Pablo allí, o incluyendo a Pablo. Sería el número 3 entonces, con el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. La función de ellos era fundacional. Sobre sus enseñanzas se fundó la iglesia. Irrevelacional, recipiente de la revelación. Sobre ellos se depositó
la revelación escritural de Dios, infalible e inerrante. Estos son el oficio de apóstol. Y los otros son ministerios. Todos ejercemos el ministerio apostólico, porque todos somos enviados por el Señor para llevar el Evangelio. Todos ejercemos el ministerio apostólico, aunque no tengamos el título de apóstol, porque el título está limitado para los 12 y el apóstol Pablo. También está el profeta, tiene dos funciones. El profeta predecir, exponer o proclamar algo. El profeta habla por inspiración. Pedro es un ejemplo de un profeta. Explica la escritura de Joel, inspirado por Dios en el día de Pentecostés. Ágabo, otro ejemplo de un profeta. También ahí se debe distinguir del oficio son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son todos dones de profeta. Y el ministerio profético, todos ejercemos también el ministerio profético, porque profeta significa uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios, y todos somos llamados por Dios, todos anunciamos de parte de Dios. Esos son los dones ministeriales, pero aparece acá otro don, ya aparece el don de hacer milagros, que el mismo que habíamos visto anteriormente. Ya es un don espiritual de hacer milagros. Los que sanan también, don de sanidad, los que ayudan, y ahí sí, aquí hay un don ministerial. El que ayuda significa auxiliar, socorrer, prestar cooperación en todas las necesidades que pudiera surgir. Y en realidad no todos son apóstoles, no todos son profetas, pero sin embargo todos tienen el don de ayudar, porque cuando ejercen su don están ayudando. Aquí sí que todos tienen los dones de ayuda, porque todos están ayudando con cualquier don que ejerzan, ayuda, o reparten, o auxilian, o socorren. Algunos tienen, sin embargo, no sé si ustedes lo han visto, lo han visto lo más probable en las iglesias, hermanos que se caracterizan por el servicio, aquí son extraordinarios, son los que ayudan, los que cooperan en todas las necesidades que pudieran surgir. No todos tienen este don, pero algunos son realmente extraordinarios. Uno queda admirado cuando ve a los hermanos que tienen el don de ayuda y de servir. Son extraordinarios los hermanos. Es un don ministerial. Los que administran, en 1 Corintios 12:28, a este don se le llama administración, el cual es sinónimo de autoridad y también de gobierno. Por tanto, el don de administración se imparte a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con el propósito de presidir. ¿A qué se refiere presidir? De liderar o dirigir el cuerpo, ejercer autoridad sobre él y gobernarlo. Son los líderes cristianos. Es el que administra o el que preside. El preside, dice la Reina Valera 1960, o presidir, dirigir, liderar, son términos sinónimos para referirse a aquel que tiene autoridad o ejerce autoridad en la iglesia y el que gobierna la iglesia. No todos administran la iglesia, pero todos tienen dones espirituales o dones ministeriales. Los que tienen don de lengua, acá un don espiritual nuevamente. Pero sobre cómo regular todos estos dones, ahí está el asunto. ¿Cómo se deben regular los dones espirituales? Se deben regular de alguna manera. La regulación de los dones espirituales es el amor, dice el apóstol Pablo, porque el don de lenguas, el don de profecía, el don de fe, el don de misericordia, el amor es superior a todos estos dones. Además que el cristianismo se distingue, la calidad de cristiano se observa, se verifica por la intensidad de amor que tenga. En tanto refleja ese amor o sea originado por el amor de Cristo. Si se parece a Cristo en cuanto al amor, entonces ahí se puede verificar la calidad de un creyente o el éxito del creyente. La intensidad, la calidad, la cantidad de amor que tenga hacia el prójimo. Desafiante el cristianismo. Todos los dones espirituales deben estar subordinados al amor. Deben canalizarse por medio del amor. Y Dios es amor. Algunos dicen que no es una característica, una cualidad de Dios, sino que es esencialmente amor. Bueno, no sabía distinguirlos esencialmente o naturalmente amor, pero lo veo como un atributo de Dios, pero uno de los que sobresale juntamente con la santidad. Y los mandamientos también se resumen en el amor a Dios, el prójimo. Por lo tanto, el amor
es fundamental dentro de los cristianos. Nos distinguimos, nos caracterizamos y somos vistos por el mundo por el amor que nos tengamos entre uno y otro, no por la doctrina o por la denominación, la cantidad de miembros que tenga la denominación, o la historia también que tenga la denominación, que puede ser muy hermosa, como las historias de las iglesias protestantes antiguas, por ejemplo. Acá el apóstol Pablo dice el amor es el que debe regular todas las cosas. Y también se distingue en otros pasajes bíblicos, el amor es la calidad, la característica, la evidencia de un cristiano. Y se verifica la calidad de un cristiano por el amor que tenga. El amor es superior por las características que tiene, porque dice que es sufrido, soporta y es paciente con los males e injusticias que proviene de la gente. Es sufrido, dice el apóstol Pablo. Lo soporta. Es benigno, servicial, trata al prójimo con amabilidad, aprovecha todas las circunstancias y oportunidades para hacer bien al prójimo. Por eso que el amor es superior a los dones espirituales. También no tiene envidia, se alegra por el bien del prójimo. No es jactancioso ni tampoco se envanece. ¿Qué otra característica nos presenta del amor? No hace nada indebido, es decir, no hace algo indecoroso. Es cortés, es también considerado, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, más se goza con la verdad. Todo lo sufre. Aquí en esta parte de sufre no se refiere a un sufrimiento por causa de Cristo, un sufrimiento físico o espiritual o de cualquier otra naturaleza, de una angustia. Todo lo sufre, es decir, no publica la falta de los demás. Así esa es la interpretación, así también en uno de los sermones de John Wesley lo interpreta de ese modo también. No publica la falta de los demás. Es decir, no quiere hacerle daño a los demás. ¿De qué manera? Al no publicar la falta de los demás. En ese mismo sermón de John Wesley dice él, aludiendo a este pasaje bíblico, todo lo sufre, que no publica la falta de los demás, es nunca hablen mal de los que están ausentes, dice John Wesley, a menos que sea para bien. Por la característica de tener los cristianos, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, es decir, no cree fácilmente las fallas de los demás. Siempre está pensando en el prójimo, aunque alguien venga con un mal comentario de alguien, no lo cree, no lo cree fácilmente o inmediatamente. Todo lo espera, todo lo soporta, persecuciones, malos tratos, entre otros. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia se acabará cuando venga lo perfecto. Y se refiere o alude a la venida de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Y aquí más aprendemos acerca de los dones espirituales. Aquí vemos, me pasé. Vamos al final. ¿Qué más aprendemos aquí? Los dones, las finalidades de la predicación o de la exhortación, edifica, o de la predicación, profecía, edifica, exhorta, anima y consuela, y la base de la sustancia de la predicación procede de la revelación directa de Dios, aparta algún conocimiento especial, consiste en proclamar la verdad, y los principios generales de la relación del culto cristiano. El culto no debe ser nunca egoísta, debe ser inteligible también. Cuando habla acerca de que las lenguas deben ser interpretadas dentro de una congregación cristiana. Bien, alcanzamos a ver escuchar el sermón aquí de mi pastor Marcos. Muy bien, hermanos. Vimos esta primera parte. Mi pastor Marcos está listo para dar el sermón, ¿verdad? Amén, mi hermano Pablo. Perfecto. Antes voy a dar este repaso y inmediatamente pasamos al sermón. Antes de concluir esta parte. Todo activando su micrófono, mis hermanos, y respondiendo las siguientes preguntas. Enliste los dones espirituales según Corintio, por favor. ¿Cuáles son todos estos dones espirituales? Palabra de sabiduría, Perfecto. de ciencia, De ciencia, la fe, fe, sanidades, sanidades, profecía, milagros, profecías, milagros. discernimiento de espíritu, Perfecto. género de lenguas e interpretación de lenguas.
Excelente. Y ahora los dones, dones ministeriales, aunque estaban mezclados ahí con los dones espirituales, pero lo vamos a mencionar juntamente con los dones ministeriales. El primero, apóstoles, apóstol, maestros, maestros, perfecto, profetas, profetas, los que hacen milagros, perfecto, administran, los que administran, muy bien, los que sanan, los que sanan, los que ayudan los que ayudan y y los los que que tienen tienen don de don de lengua. lengua. Entonces, excelente. ¿Por qué el amor es superior a los dones espirituales? Y si es superior, debemos darle énfasis igual a eso. ¿Eh? Iván, por sus características. Muy bien, ¿cuáles son estas? no hace nada Por- indebido. Muy bien, No busca lo Es suyo, no escrito, busca lo suyo, nos irrita, es guarda. paciente, no guarda rencor, mire, no guarda rencor, todo lo sufre. todo lo sufre, todo lo cree, todo lo por- soporta. Muy bien. Y también porque es permanente, todo lo demás pasará, pero el amor permanece, permanece para siempre. La finalidad de la predicación, ¿cuál debe ser, mis hermanos? Lo pasamos rápido, pero a ver si no me acuerdo, pero igual lo leímos. Edificar, Edifica, exhorta y consuela. ese debe ser la finalidad de la predicación. Edificar, exhortar y consolar a los hermanos. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a escuchar el sermón que correspondía a mi pastor Marco hoy día. Y finalizando el sermón, concluimos la clase y después yo le envío el examen. Y ustedes tienen hasta mañana de responderlo. Y concluimos la clase, esta primera parte, porque la segunda ya corresponde al examen. Adelante, mi pastor Marco. Amén. Les saludo a mi hermano Pablo y también a mis hermanas y hermanos que están conectados. Y quiero invitarle que podamos buscar la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, y poder leer desde los versículos 9 hasta el versículo 15. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. Leo en el nombre del Señor Jesucristo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. ¿Usted alguna vez ha considerado cómo se construye un edificio o las casas? Hay planos confeccionados por un arquitecto, hay ingenieros, jefes de obra, carpinteros, electricistas, albañiles, entre otros. Además de eso, hay materiales de diverso tipo que se utilizan como cemento, fierro, zinc, madera, pintura y otros más. La vida espiritual de la persona es comparada como una edificación que se levanta desde sus fundamentos hasta el más mínimo detalle de elementos espirituales que la sostienen y adornan. El apóstol Pablo usaba constantemente en sus cartas la figura de la edificación para enseñar a las iglesias. En esta oportunidad se dirige a los hermanos en Corinto, llamados edificio de Dios, quienes, por las divisiones en, en las que vivían como iglesia, se estaban despreocupando de aquella edificación espiritual. Es así entonces que un análisis de la figura de la edificación nos ayudará a comprender cuáles son los elementos de los cuales debe preocuparse el creyente para una buena edificación de su vida espiritual. Observemos cada uno de estos elementos. Primeramente, observemos el primer elemento,
y es que toda edificación requiere de edificadores. Así también la vida espiritual de los creyentes requiere de personas indicadas que trabajen en la edificación de ella. Todo edificio para ser construido necesita de un arquitecto, un jefe de construcción, ingenieros, carpinteros, albañiles, electricistas y hasta del adorno y cuidado final del dueño. Así también todo cristiano necesita ser edificado espiritualmente por un evangelista, luego por un pastor, también por maestros de la palabra y finalmente por el cuidado personal de la vida espiritual en la palabra del Señor y la oración. Hermano querido, en esta hora, ¿estás dejándote enseñar por tu pastor? ¿Dejas que la palabra en los hermanos que predican penetre en tu corazón? ¿Te estás edificando personalmente, cuidando de dejar tiempo al estudio de la palabra y la oración? Así como el apóstol Pablo y quienes le colaboraban trabajaron en la vida de los hermanos corintios, así Dios trabajará en tu edificación espiritual, usando a hombres de Dios desde el mismo fundamento hacia arriba. Pero no dejes toda la responsabilidad al resto, ya que cada uno debe mirar cómo edifica. Tú, mi hermano, eres el responsable de no descuidar ningún detalle de tu vida espiritual. Ahora quiero invitarles, mis queridos hermanos, que observemos el segundo elemento. Toda edificación necesita de un fundamento. Así también, la vida espiritual del creyente requiere de un fundamento para ser edificada. Toda construcción requiere de un buen fundamento, y esta es una roca muy sólida o una gruesa base de hormigón que se usa para soportar toda la construcción. Así también todo cristiano debe estar fundamentado en la única roca que da salvación al hombre, llamada Jesucristo. Recuerdo mi casa donde crecí, estaba fundamentada sobre pollos de madera. Al principio cumplieron el objetivo, pero con el paso del tiempo se fueron deteriorando por causas naturales. Eso produjo que cuando vino el terremoto del año 2010, uno de esos fundamentos colapsó y la casa se hundió en un sector. El problema no estaba en la sobreedificación, sino estaba en los cimientos. Hermanos, ¿qué fundamento tenemos en estos momentos en nuestra vida espiritual? Hermano querido, tu fundamento no puede ser ni una ideología, ni una religión, ni la iglesia, ni las tradiciones, ni los hombres, ni las emociones, ni las muy buenas obras humanas. Tu fundamento solamente debe ser Jesucristo. La iglesia de Corinto, gracias al Señor, tenía un muy buen fundamento porque el apóstol Pablo, cual perito arquitecto, les había predicado el evangelio de Jesucristo. Podría probablemente haber grietas en las paredes, responsabilidad de otros constructores o de ellos mismos, pero el fundamento estaba seguro porque era la piedra que desecharon los edificadores de este mundo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo, en quien cualquiera que crea jamás será avergonzado. Le invito ahora a que podamos observar el tercer elemento. Toda edificación necesita buenos materiales. Así también, la vida espiritual de los creyentes debe ser edificada con buenos materiales. Todo edificio que se busca que dure a través de los años y soporte las inclemencias y desastres naturales se construye con buenos materiales. Así también la vida espiritual de todo creyente debe ser edificada con los mejores materiales, los cuales son de procedencia celestial y se encuentran únicamente en la palabra de nuestro Dios. Toda vida liberal, cristianismo de tradición, filosofía, emocionalidad y obras humanas, por muy buenas y nobles que parezcan, son vanas y frágiles como el heno, la madera y la hojarasca a la hora de edificar tu vida espiritual. Hermano querido, tu edificación debe ser tan excelente como tu fundamento. Por lo tanto, debes edificar con los excelentes materiales que te ofrece la verdad inmutable e inquebrantable de la palabra del Señor, comparados con el oro, la plata y las piedras preciosas.
y la obra en tu vida espiritual permanecerá para siempre, porque no será obra tuya, será obra de Cristo en tu vida. Ahora quiero invitarles al cuarto elemento que debemos tener. Toda edificación necesita de una inspección cuidadosa. Así también, toda edificación de la vida espiritual debe pasar por el juicio de Dios. Los edificios, luego de ser construidos, deben pasar por una inspección que apruebe que cumplen con los requerimientos legales y arquitectónicos para su uso. Así también la vida espiritual de los creyentes un día pasará por el ojo exhaustivo de la mirada penetrante del justo juicio de Dios, donde nuestra edificación será probada por fuego. Hermano querido, ¿has considerado que tu edificación Dios la examinará un día con fuego? El fuego tiene la particularidad de consumir todo a su paso si esos materiales son materiales frágiles y combustibles. Finalmente, cuando se ha apagado el fuego, nos damos cuenta cuánto hemos perdido. Así sufrirán pérdida los que negligentemente no se han preocupado de edificar bien en su vida espiritual. No obstante, a pesar de que el creyente irresponsable sufre pérdida, Dios en su gracia todavía le concede el don de la salvación, como el que después de una tormenta naufraga en un barco lleno de tesoros, pero finalmente apenas solo llega él a la orilla. Los dirigentes procuran día tras día sobreedificar sólidamente por la palabra de Dios, de la mano de la oración, para que su edificio, cuando venga el día del examen del fuego, permanezca y nada se pierda de su trabajo. No pierdas el tiempo y comienza a edificar bien, con buenos materiales de la palabra, para que tu obra permanezca ante el fuego del Señor y no termines perdiendo todo el trabajo de tu vida, sino que ganes la recompensa. Sin embargo, ten en cuenta que el cristiano no vive como caza recompensas, sino por gracia y misericordia. Solo así el Señor coronará el esfuerzo del creyente con bendiciones indispensables y hasta alabará al obrero diligente. Esta es la forma en que el cristiano fiel recibe sus recompensas. Mis hermanos queridos, todo cristiano que anhela edificar bien en su vida espiritual debe dejarse enseñar por quienes ministran la palabra. Debe tener el gran fundamento que es Jesucristo. También debe edificar con buenos materiales que solo están en la palabra viva del Señor, porque un día ciertamente por el fuego su edificación tendrá que ser probada. Hermano querido, no seas necio, edifica y déjate edificar en Jesucristo con los excelentes materiales de la verdad de la palabra que santifican tu vida. Cada día Dios te irá probando tu edificación espiritual como se prueba el oro en el crisol, porque necesitas saber de qué estás hecho, pero también para que tú examines constantemente cómo estás edificando. Hermano, que al final del día tus años en la iglesia, tu trabajo por la obra, la fidelidad demostrada en todos los aspectos que Dios te permitió vivir, te otorguen la gran recompensa porque construiste bien. Que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor Marcos, por este importante sermón que nos edifica, como todas las otras sermones que nos han entregado los hermanos al estudiar Epístolas Paulinas 1. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Y pido la oración también porque me duele mi cabeza y me duele un poco aquí todavía no voy a médico, no sé qué puede ser, pero me duele el pecho, tengo como un dolor como si me hubiese recibido un golpe con la punta de un palo. Me duele mucho una parte de un pulmón en el pecho. Mi pastor Marco, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén. Oramos al Señor. Padre amoroso, muchas gracias porque tú nos has permitido una vez más aprender más de tu palabra, aprender de lo importante que son los dones, pero sobre todo, Señor amado, echar mano al amor,
porque en ellos, Señor, los usaremos bien. Ayúdanos, Señor, a edificar el cuerpo de Cristo con cada don que tú nos has provisto, Señor. Y ahora, Padre Santo, también te queremos pedir que tú obres por misericordia en sanidad sobre nuestro hermano Pablo. Señor, solamente tú conoces, Señor, la condición en cómo está tu hijo, Señor, pero en esta hora queremos pedir que tú le unjas. Derrames, Señor, de tu poder celestial, ese poder sanador, el don de sanidad en esta hora. Hemos estado estudiando, pero creemos firmemente, Señor, que estos dones están vigentes. Por lo tanto, provéele de esa sanidad divina que mi Dios solo tú puedes dar, Sí, Señor, para nuestro hermano, y así cada uno de nosotros, si estamos enfermos, también Dios. derrames de esa gracia bendita de sanidad sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas esta clase y cada día nos sigas edificando en tu amor y bondad, Señor, en tu sabiduría bendita, y sigas dando de la gracia, Señor, a tu Hijo y Dios, a nuestro hermano Pablo. Gracias por todo. Tu bendición la rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Marcos.